Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Me alegra saludarlos a todos los que están allí conectados a través de la página en este tiempo poco convencional que estamos viviendo, pero que definitivamente Dios está utilizando para hacer algo para su iglesia y sobre la tierra. Hace mucho tiempo, desde la época apostólica, estamos escuchando que Dios quiere traer una lluvia tardía. Quiero explicar básicamente lo que es una lluvia temprana y una lluvia tardía. Una lluvia temprana es una aluvión de agua que viene para preparar los campos para la siembra. Y es una buena cantidad de agua que la tierra necesita para prepararse para que la semilla caiga. Pero la lluvia tardía es una lluvia que cae mucho más grande, de más concentración de agua, y es para la cosecha. Entonces, si estamos viviendo tiempos de lluvia tardía, tiene usted que entender que es porque viene una cosecha. ¿Cuál es la cosecha? Se supone que usted es la cosecha. Entonces la palabra de Dios dice que en los campos hay dos cosas sembradas. Está el trigo, que es una espiga doradita, muy bonita, y hay algo parecido que se llama la cizaña, pero si usted de pronto de lejos las puede ver iguales, pero cuando se acerca nota que una es muy hermosa y la otra es maleza, es algo inservible. Por tanto, cuando viene la cosecha, la siega, los que cosechan toman la cizaña, la cortan, la amarran y la botan al fuego porque es inservible. Y con el trigo, se recoge el trigo para hacer pan. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, y se supone que la iglesia debe ser recogida para ser llevada al reino de los cielos, amén. Entonces tiene usted que tener muy presente esto, mi querido hermano. Antes de dar la palabra quiero, porque me lo encomendaron y voy a hacerlo excepcionalmente, no suelo hacerlo, pero voy a hacerlo. Voy a orar por una cumpleañera que tenemos por ahí, que se llama Sarita. Vamos a orar por ella, entonces voy a pedirle que por un momento cerremos nuestros ojitos y oremos al Señor, bendiciendo a esta niña, amén. Bueno, Padre precioso y bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, hoy nosotros unidos, todos los hermanos, en unidad, Señor, en coinonía, Señor, extendemos nuestras manos, Señor maravilloso, hacia nuestra hermana Sarita, que está cumpliendo 12 años, Señor. Gracias porque has tenido misericordia de ella, Señor, de su vida. Y, Señor maravilloso, ha tenido la oportunidad, Señor, de conocerte a ti, la palabra tuya, Señor, tu presencia. Pero pedimos, Señor, que este comienzo de nuevo año para ella, no solamente nuevo año, sino es el inicio, Señor, es el prefacio, Señor Santo, de algo que se conoce como la adolescencia. Señor, sea el tiempo de la afirmación, Señor, que con más diligencia, con más vigilancia, Señor, y con más misericordia, obres en la vida de ella, Señor maravilloso. Y juntamente con ella, Señor, toda una generación de jóvenes sean consolidados en ti, Señor, no en la religión, no en los dogmas, no en las doctrinas de los hombres, sino en tu presencia, Señor, que como dice la palabra, el Espíritu Santo se derrame sobre toda carne, Señor, y que Sara y toda su generación, Señor, sea una generación especial, Señor, de profetas, de apóstoles, de mujercitas y hombres de Dios, llenos del Espíritu Santo, Señor, prestos para los últimos tiempos, con fuerza, con vigor, Señor maravilloso, en santidad y sin temor, Señor, a los hombres. Maravilloso Dios, sean una generación de testimonio y unos instrumentos poderosos en tus manos, Señor. Entonces la bendecimos sus pies, sus manos, su cuerpo, su vida, su entrada, su salida, su mente. Señor, te pedimos que le proporciones todo lo que ella necesita para su vida y pedimos que a su vida venga una revelación profunda de tu presencia, Señor, que ella tenga un encuentro poderoso contigo, no ficticio, no fabuloso, sino real, en el nombre de Jesucristo, y que ella reciba
de un encuentro de esa magnitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor, y colocamos este pedazo de palabras, Señor, este tiempo de reflexión en tus manos, Señor, destruyendo, Señor, toda confusión y error, toda obra del diablo la destruimos en el nombre de Jesucristo. Atamos todos estos espíritus malignos y los echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret, por el poder que hay en ti. Amén, amén. Bueno, hermanos, quiero que vayamos a el libro del Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, ubíquese rápidamente. Vamos al capítulo 3 del versículo 7 al versículo 12. Amén. Dice la palabra del Señor: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Amén. Bueno, cuando el Señor Jesús vino a ejercer un ministerio, el ministerio de la salvación, de la redención, hubo un grupo de personas, sectas religiosas, que durante todo su ministerio lo persiguieron, lo juzgaron, lo señalaron, lo injuriaron, y fueron una oposición enorme para lo que él estaba haciendo desde el comienzo. Y digo desde el comienzo porque estamos hablando del tiempo en que Juan el Bautista estaba bautizando a la gente en el Jordán. Todavía no había comenzado el ministerio del Señor realmente. Y desde ese mismo momento ya los saduceos y los fariseos estaban inquietos. Y Juan el Bautista tuvo que hablarles, tuvo que exponer su hipocresía. Ahora, hombres religiosos, ataviados, llenos de ritos, duros, implacables, con un ego enorme, una soberbia enorme, creyéndose los escogidos, los únicos, los santos. Es algo que usted va a ver en todos los tiempos. Durante los siglos han existido los fariseos. Eso es un espíritu que ronda el mundo, y que siempre se levantará, tal como lo hicieron ellos, contra todo lo que menciona al Señor Jesucristo y todo lo que tenga que ver con Él. Siempre se levantarán contra eso. El profeta Juan les dijo que era una generación de víboras. Y hubo una frase que la voy a resaltar, y es: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Usted tiene que entender, hermano, que hay algo que se conoce en la palabra como el día de Jehová, o el día del Señor, o el día de la ira del Señor. Todos tres términos son el mismo, están hablando del mismo día, y es el día en que el Señor va a aparecer en los cielos. Y no solamente va a aparecer en los cielos, sino que va a llamar a su iglesia, a la que esté preparada, porque después de su aparición comenzará un tiempo conocido como la ira de Dios.
En ese tiempo va a descargar toda la venganza y los juicios acumulados en las copas de su ira. ¿Qué quiere decir esto? Es el día donde Dios va a dar la paga por todo lo malo que la humanidad ha hecho. Entonces imagínense una copa, o copas, varias copas. Todo lo malo que el hombre ha hecho, la humanidad ha hecho, se ha acumulado gota a gota. Se llenó son 7 copas, se llenó la primera copa, la segunda copa, la tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima. Dios, dice la palabra, que es grande en misericordia y tardo para la ira. Entonces usted va a notar un comportamiento natural en Dios, y es que la reprensión de Él demora. Él es un padre que retarda la reprensión, el castigo. Esto tiene una consecuencia, sobre todo en los corazones que no están alineados con Él, o sobre todo en aquellos que no tienen una relación con Él. Y es que les hace pensar que la ira nunca les va a llegar. Entonces usted va a ver en el mundo gente que dice que cree en Dios, o que ha escuchado de Dios, o pertenece a una religión. Pero cuando les hablan de la ira de Dios, es algo que no conciben, que sus mentes y su ser interno no conciben. ¿Cómo así que Dios, la ira de Dios, luego Dios no es amor? Entonces asocian solamente a Dios con amor, pero la palabra dice que Él es amor, pero también es fuego consumidor, que es la característica de su ira. Él es fuego consumidor. Usted cuando lee la palabra y viene el tiempo de su ira, va a notar que lo que más va a abundar en esos momentos de destrucción y de venganza es el fuego, que va a consumir a sus enemigos. Pero es algo que la gente hoy no concibe, no entiende. Entonces les hablan, algunos, muy pocos, hablan de la venida de Cristo, y la gente todavía no entiende, no comprende, no entiende que los juicios de Dios están llegando. Hemos hablado, la palabra ha hablado de que todo lo que tiene que ver con la ira de Dios es algo que viene como en ascenso, en progreso. De hecho hay cosas en la tierra que anuncian también estas cosas. Resulta que una de las cosas que dice acerca de los últimos tiempos en la palabra es que los terremotos van a aumentar. Es por poner un ejemplo. Entonces usted puede decir, pero terremotos siempre han existido, desde siempre, y eso es verdad. Pero los últimos tiempos traen una acentuación de las cosas. Entonces si usted estudia un poquito, va a encontrar, oh sorpresa, que en los últimos 50 años ha habido más terremotos que en los últimos 2000 años. Ahí le boto ese dato. Los terremotos se han aumentado a un punto en que en los últimos 50, 60 años ha habido más terremotos que en los últimos 2000 años. Entonces usted nota algo que se ha matizado coincidiendo con los tiempos que nos están avisando que el Señor vuelve. Y con el Señor, recuérdelo, viene el día de Jehová, el día de la ira. Entonces, la gente, como no lo concibe, no lo entiende, lo rechaza, no lo digiere, lo que suele hacer la persona es negar las cosas o oponerse a eso. Pasa como cuando alguien se resiste a un diagnóstico médico. El médico hace los exámenes pertinentes, presenta los resultados, le dice, mire, señor paciente, estos son los resultados, usted tiene esto. Los psicólogos lo saben, el paciente pasa por una etapa de negación. Yo no tengo eso, voy a ver a otro médico. Entonces ve a otro médico, hace el mismo diagnóstico, va a otro médico, se resiste. Su parte psicológica no logra todavía entender que está enfermo y que necesita ubicarse en esa coyuntura para reaccionar, para poner a accionar las medidas pertinentes para tratar esa enfermedad. Entonces, basado en esta analogía, viene la ira de Dios, o el día de la ira de Dios. El profeta Juan está diciéndole, ustedes creen que van a huir de la ira venidera. Y los fariseos y saduceos creían porque
eran tan ciegos que no eran capaces de entender su condición interna, su condición de pecado, de seres malignos. Y los consecutivos actos que ellos cometen contra el Señor, que culminan en la cruz del Calvario para con el Señor, para el cuerpo de Cristo, eso sigue después en Hechos de los Apóstoles, van a demostrar el corazón que ellos tienen, hombres sanguinarios, hombres malvados, capaces de hacer cualquier cosa con tal de obtener los beneficios que ellos quieren, envidiosos, asesinos, implacables, y creen que lo que hacen agrada a Dios. Entonces, las personas, como no entienden estas cosas, unos se vuelven religiosos como los fariseos y empiezan a ejercer una religión que les hace pensar que son buenos. Y otros, creyendo que eso de la venida del Señor es algo lejano, es algo que todavía no va a pasar, entonces todavía tienen un matrimonio con el pecado. El pastor Antonio recién habla acerca de que necesitamos una preparación para ese tiempo que está cercano a venir. Y aunque usted diga que no, yo digo que sí, y usted diga que no, y dice no, eso va a pasar en 100 años, 200 años, como una forma de negar que esto va a ocurrir. Le digo, nadie tiene la vida comprada. La vida misma, las circunstancias de la vida nos enseñan que las cosas pueden venir de sorpresa. Una enfermedad, un accidente, una calamidad, y la gente pierde la vida. Yo tuve una época, antes de ser yo cristiano, en la que los compañeros del colegio empezaron a morirse. Cáncer, accidentes, enfermedades raras. Y nosotros decíamos, pero si somos tan jóvenes, 20, 21 años, 18, 17 años, ¿por qué nos morimos? Porque la gente puede morir a cualquier edad. Y usted tiene que entender que todo ser humano, después de muerto, le espera un juicio, hermano. Y hay dos juicios principales, como lo veíamos el domingo pasado: el juicio ante el tribunal de Cristo, que es el juicio para la iglesia, y está el juicio ante el gran trono blanco, que es un juicio para condenación. Ya partiendo de ahí, usted tiene que pensar en cuál quiere estar. Hay un concepto en materia penal que se llama la flagrancia. La flagrancia es cuando a alguien lo atrapan, lo arrestan en el acto mismo del delito. Entonces, lo atrapan en flagrancia, lo ven allí, las pruebas están ahí a la mano, es un juicio rápido y una condena para irse a la cárcel, para pagar una pena larga, dependiendo del delito que haya cometido. Entonces, básicamente, el juicio ante el gran trono blanco es un juicio que tiene que ver con la flagrancia. Va a haber un juicio, va a haber un juez, todo un procedimiento, pero es tanta la evidencia que hay en contra de la persona, que lo único que le puede esperar es el infierno, o lo que se conoce como el lago de fuego y azufre. Dios quiere excluirnos de eso. Ese es su amor. Por eso envió a su Hijo. Por eso Él murió en la cruz. Por eso Él resucitó. Para que todo aquel que Él crea en Él, y como dice el apóstol Pablo, apártese del pecado. Y ahí quiero empezar a marcar una diferencia entre un verdadero creyente y un fariseo. El profeta le está diciendo, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Y miren lo que dice enseguida, dice,
¿Quién? O sea, él está resaltando que el día de la ira viene y que los fariseos están creyendo que pueden huir de eso. Pero él dice, él inmediatamente da una salida. Él les advierte por qué huyen. Inmediatamente da la alternativa para salir, para empezar a salir del día de la ira. Y es muy sencillo, mire, dice, versículo 8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Lo primero que usted tiene que hacer para ser salvo es creer en Jesucristo. Eso está claro. Pero eso tiene que ir acompañado con un anexo inmediato. Como cuando usted va a enviar un correo electrónico y necesita mandar un documento anexado, porque si no manda el documento es como si no hubiera mandado nada. Los que trabajan en oficinas y ahora lo están haciendo por la casa, siempre sus correos electrónicos tienen que ir acompañados de informes, de documentos que tienen que estar anexados a ese correo. Si no llega, ¿qué hace el jefe? Los regaña, les pone un memorando. Entonces, creer en Jesucristo tiene que tener un anexo indispensable, ultra necesario, que es el arrepentimiento. Y aquí quiero explicar algo muy importante. Porque las personas, uno que es pastor, habla mucho con las personas. Y las personas, hay muchas que sienten momentos de desprecio por las cosas malas. Pero curiosamente son repetitivos en la acción del pecado y de la obra mala. Eso al comienzo puede ser la típica disputa de la persona con el pecado. Pero pasado el tiempo es algo que tiene que desaparecer. La persona que momentáneamente, entre comillas, se arrepiente, pero lo primero que hace es ir y seguir pecando y volverlo a hacer y volverlo a hacer y volverlo a hacer, realmente lo que está haciendo es ejercer una práctica del pecado típica del hombre caído. Y ese momentáneo arrepentimiento es simplemente un remordimiento. No es arrepentimiento. Nosotros somos seres carnales, físicos, espirituales también. Tenemos un alma y una conciencia. Ese remordimiento viene producto de una vocecilla o algo interno que le hace entender a uno que lo que usted acaba de hacer no está bien que lo hubiera hecho. Pero es tanto su amor y su pasión por el pecado que vuelve hacia ella. Es como la persona que se intoxica con licor. Pasa por la clínica, lo desintoxican, intravenosa, suero, hospitalización. Ay, cómo la embarré, ay, qué mal hice. Ay, no me vuelvo a tomar un trago. A los 5 días de salido de la clínica está con la botella de aguardiente. Eso se llama ser necio, insensato. La necedad es una característica del que está enemistado con Dios. Y es algo que tiene que desaparecer de la vida de la persona si quiere comenzar a labrar un camino para evitar el día de la ira de Dios. Y más que el día de la ira, para evitar el juicio de condenación. Entonces el pastor Antonio les está hablando de que hay muchos que están ya atrasados, tienen un letargo en su preparación y necesitan ponerse pilas desde ya. No se puede perder más tiempo. No se puede perder más tiempo. Hay gente que está recién llegada y dirá, uy, pero si yo acabo de llegar a la iglesia, estoy empezando a escuchar la palabra de Dios. Tranquilo, para el que recién llega, tranquilo.
Dios se va a encargar de prepararlo, de tener un área de intensidad con usted. Hasta allá llega la misericordia de Dios. Esta palabra sobre todo es para la persona que tiene el letargo, pero que lleva muchos años supuestamente de cristiano, lleva muchos años en la iglesia. A ese principalmente es el que Dios le está hablando. Tuvo años de engorde, años de pereza, no entrenaba, haciendo la analogía del deportista, no entrenaba, trasnochaba, vida nocturna. Usted ponga dos deportistas, mire la vida de dos deportistas. El uno no toma trago, no tiene vida nocturna, es disciplinado, come bien, se alimenta bien, duerme bien, entrena, es el primero en llegar, el último en irse, es esforzado todos los días, se esfuerza, se esfuerza, se esfuerza. ¿Cuál es el resultado de eso? Va a triunfar como deportista. Y está el vago, que puede tener el talento, la técnica, pero no entrena. Sale en la noche a rumbear, se la pasa con una mujer tras otra, le mete licor, mete traguito, mete droga, cigarrillo. ¿Qué va a pasar con ese? Va a fracasar. Come mal, va a fracasar. La vida cristiana es eso. Necesita usted paulatinamente una preparación, una adecuación para cada momento de su vida cristiana. El punto de partida es la fe en Cristo, que tiene que estar acompañado de arrepentimiento. Ese arrepentimiento tiene que ser oficializado, tiene que ser formalizado en las aguas bautismales, que era lo que estaba haciendo el profeta Juan en ese momento. Entonces, frutos de arrepentimiento que tienen que ser sellados en las aguas bautismales, en agua. ¿Correcto? La persona que se arrepiente tiene que bautizarse. Necesita dar ese paso de fe. Entonces, está hablando de esto y sigue diciendo en el versículo 9, dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Entonces, hay un fenómeno que ocurre en la iglesia cristiana, y vuelvo a decir que entonces sería algo muy acentuado para aquellos que vienen siendo como segunda, tercera, cuarta generación de cristianos, o segunda generación de cristianos, que creen que uno se hace cristiano de cuna. El papá es pastor, o el papá es cristiano, la mamá es cristiana, entonces yo pues soy cristiano también. A esas personas les ocurre el fenómeno de los fariseos. Se confían de su estirpe religiosa. Dicen: a Abraham tenemos por padre. ¿Usted qué nos viene a hablar? Señor, ¿cómo es que es, Juan? ¿Qué nos va a decir usted? Abraham es nuestro padre. Ese era un discurso que ellos tenían bien aprendido, porque más adelante al Señor también se lo dicen: a Abraham tenemos por padre, le dicen. Entonces el Señor sí les dice: si ustedes fueran hijos de Abraham, harían lo que Abraham hizo. Las obras de Abraham harían. Hay una característica en Abraham, mi querido hermano, y era que conocía perfectamente al Señor. Era su amigo. Una de las oportunidades que se nos abre con la renuncia al pecado y con el bautismo es la puerta para una amistad con el Señor. Y esto es importantísimo, mi querido hermano, porque cuando vengan todos los tiempos finales, los que van a ser confirmados en la salvación van a ser aquellos que el Señor reconozca. O sea, salvos serán los amigos de Dios. Hola Martín, hola Patricia, hola Roberto, ¿cómo estás, hijo mío? Pero habrá otros que el Señor va a decir: ¿y usted quién es? ¿De dónde salió? No lo conozco. No, Señor, que no lo conozco. Y le va a decir a los ángeles que lo tomen
y lo echen al lago de fuego y azufre, hermano. Esa es la realidad. Aquí el profeta le está diciendo, ustedes se creen la estirpe de Abraham, pero le voy a decir, generación de Abraham, Dios puede sacarlo de las piedras. Así de poderoso es Dios. Ellos se creían estirpe de Abraham, y fue tanto el error en el que incurrieron ellos, que Dios tiempo después levantó herencia celestial de entre los gentiles, que eran las personas que no eran judías y que por tanto eran considerados como personas inmundas por los judíos. De ahí sacó el Señor lo que hoy se conoce como la Iglesia de Cristo. Amén. Y dice, mira el versículo 10, dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Necesitamos arrepentimiento. Creer en el Señor Jesucristo con arrepentimiento, que es el abandono del pecado. No es el intento de abandonar el pecado. No es mi intención. No es remordimiento. Es arrepentimiento, abandono del pecado. Corto con eso. Le digo que no. Mi palabra favorita para el pecado a partir de ahí debe ser no, no, no. Si usted no ha podido, porque la gente a veces sufre, yo no sé, mucha gente sufre de pena, o mucha gente le tiene miedo a la confrontación con los hombres, y son personas que de pronto decir no les cuesta trabajo. Ay no, qué pena, qué vergüenza, ¿cómo no voy a ir por allá? ¿Cómo no voy a ir a la fiesta de la parranda? Qué pena con mis vecinos, con mi familia. Es que me invitaron a tomar, es que me invitaron a verlo mal o a hacerlo mal. Tiene que empezar a decirle no. Qué pena con mi novio o con la persona con la que vivo. Qué pena decirle que no más relaciones sexuales porque, ay, qué pena, de pronto se va de mi lado. Usted tiene que empezar a decirle no al pecado, no a la mentira, no al engaño, no a la habladuría, no a la murmuración, no al chisme, no a la religión, no a la hechicería, no a las envidias, no a los celos enfermizos, no a las peleas. Tiene que decirle no a las borracheras y a todo lo que tiene que ver con eso, a la fornicación, no al adulterio, no a la lascivia, no a la lujuria. Ya, tiene que empezar ya. Practíquelo si quiere esta noche en el espejo, pero mañana mis hijos me van a llamar fijo. Hay reencuentro con los compañeros del colegio. Practique esta noche el no que va a decir mañana. Pero ya di la plata, la cuota, piérdala si quiere. Usted, querida hermana, bueno, o prospecto de hermana o de hermano, si su pareja no se quiere casar con usted, es porque no lo quiere o no la quiere. Mire, escuche esto, yo quiero darle un dato a usted. Las personas que le tienen repulsión al matrimonio son las personas que le tienen miedo al compromiso. Y esas son las mismas que no se casan porque tienen guardada la posibilidad de que si se aburren, pueden salirse así de la relación. Es así de sencillo. La persona que ama a otra de verdad se compromete con esa persona delante de Dios. Y se compromete para estar con ella hasta que la muerte los separe. Así de sencillo.
Para el que está soltero, piénselo bien. Para el que está en unión libre, arregle ese asunto. Para el que ya se casó, pues bueno, que el Señor lo llene de amor y paciencia. Porque es hasta que la muerte los separe. Salvo que haya esté en peligro su integridad física. Ya casos extremos, ya donde usted ya tendría que dejar la persona. Entonces, las cosas son así de claras. Y ese es el arrepentimiento, que es confirmado en las aguas bautismales. Y esto es importante entenderlo, hermano, porque la palabra dice que el hacha está puesta al borde del árbol. Dios tiene puesta un hacha al borde de los árboles, esperando que ese árbol dé fruto. Un árbol de fruta se supone que debe dar fruto. Fruto carnoso, jugoso, agradable. Si usted va a sembrar en su finca, en sus tierras, árboles frutales, ¿los siembra solamente para que den sombra? No, los siembra para que le produzcan fruto. Y Dios quiere árboles con fruto, porque si no lo va a cortar. Lo va a cortar. Y esta intensificación de los tiempos hace que los márgenes de espera de Dios se reduzcan drásticamente. Entonces quiero decirles algo. Dios tiene la completa capacidad de desechar a las personas. Y lo puede hacer antes de cualquier juicio eterno, y lo puede hacer antes de su venida. Dios puede cansarse de la gente que no da fruto en la iglesia. Usted puede estar confiado en que el Señor no ha llegado. Usted puede estar confiado en que la ira ha venido. Y puede creer que la paciencia de Dios es ilimitada. Pero le digo, la paciencia de Dios es grande, pero no es ilimitada. Un día Dios se cansa. Dice, no más. No más. No voy más con eso. No me voy a aguantar más este asunto. Personas que año tras año, tras año, tras año, pecan, se justifican, se autojustifican, así como hacía uno en la iglesia romana. Ay, qué malo he sido, pero voy a ir a una misita y Dios me va a perdonar. Aplican esa mentira del que peca y reza empata. Y ese es su estilo de vida, creyendo que las cosas con Dios es un juego. Le digo a ese, Dios no tiene más tolerancia con esas cosas. Sobre todo a la persona que lleva tiempo en eso. Al nuevo, le digo, métase con Dios, pídale perdón, Dios lo va a perdonar y Dios le va a dar la capacidad de prepararse intensivamente, eso sí, hasta el día de su regreso. Pero la persona vieja, mañosa, que no deja estas cosas, Dios está dando sus últimos campanazos. Y se lo estoy anunciando desde ya. No más. Con eso que usted sabe, para todo aquel que le caiga esto, con eso que usted sabe que no ha dejado de hacer y que sabe que a Dios le molesta y que ha sido reiterativo y reiterativo y reiterativo y reiterativo y no lo deja, creyendo que Dios no tiene un límite. Está puesta, no dice que esté cortando el árbol, pero el hacha está puesta allí. Y sigue diciendo que ese árbol, cuando se corta, es echado en el fuego. Y mire lo que dice, mire cómo Juan habla acá, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar,
es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Miren esto. El mismo Espíritu Santo que lo convence a usted de pecado, porque es Él el que lo hace, y le dice, hey, no más pecado, corte con eso, es el mismo que si usted lo pide, porque toca pedirlo, eso no es una cosa que viene porque sí, hay que pedirlo hasta que venga. El mismo que lo convence de pecado es el que tiene el poder para transformar su corazón. Entonces pueden pasar dos cosas. O la persona no ha dado el fruto de arrepentimiento, que es aborrecer el pecado y dejarlo, o habiendo aborrecido el pecado, tiene una lucha para dejarlo. Esa lucha viene porque su naturaleza todavía es antigua. Necesita que su naturaleza cambie. Y eso no es algo nominal. Ay, es que creí en el Señor Jesucristo y ya, Él me cambió. No. De hecho, le tengo noticias. Es algo que todavía no bautismo de agua. Ese es un paso importante, pero todavía no se ha acabado el proceso de Dios en usted. Usted necesita algo superior al bautismo en agua. Y aquí hago un paréntesis para explicar que es un problema general de la iglesia, porque a usted le dan un cursillo, lo bautizan y le dicen, listo, solamente es esperar a que Dios lo meta en el cielo. Pero el Señor le dice a Nicodemo, hay que nacer del agua y del Espíritu. Y el profeta está diciendo, yo lo bautizo en agua. Es el paso que usted tiene que dar. Pero viene uno que lo va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Y le tengo noticias. El que quiera recibir eso tiene que batallar en su fe. Pedirlo, pedir. Por eso hay gente que ha entrado en esa sintonía. Y cuando estamos orando lo piden. No pide por su alacena, no pide por su... Lo principal que piden, Señor, que el Señor me bautice en Espíritu Santo. Que me bautice en fuego. Es lo que la gente que está en sintonía está pidiendo, porque es algo que se necesita. Es indispensable. Y que en este tiempo es lo que va a permitir que usted se atavíe adecuadamente para el día del regreso del Señor. Es eso. No son 200 ayunos, no son 5,000 vigilias, es llenarse del Espíritu Santo. Y eso hay que pedirlo con mucha insistencia. Hasta que un proceso poderoso, hasta que un fenómeno poderoso y sobrenatural ocurra en su vida. Porque es algo sobrenatural, no es algo normal. No es como que me hicieron así en el hombro y ya, no. Es algo que remueve sus pensamientos, es algo que su corazón, es algo que se mete hasta los huesos, que lo hace temblar y que además viene acompañado de lo más importante. Ya usted no vive para el pecado, su naturaleza pecadora desaparece. Ahí está el proceso. Ahí ya usted puede decir que tiene un proceso avanzado con el Señor. Importante, notorio. Y eso es para todo el que lo quiera. Eso no viene para unos y para otros no. Eso no es Dios diciendo, bueno, a este lo bautizo y a este no. No, Él bautiza al que con su fe alcance la bendición de Dios. Por eso es importante orar y clamar. Ay, pastor, es que yo oro mentalmente. No, puede que para ciertos momentos muy especiales sirva orar mentalmente. Pero para las cosas trascendentales con Dios es la oración con su boca y con todo su corazón, hermano. Lo que va a permitir que Dios tiene que entrenarlo para la oración, hermano.
La persona que no tenga fondo en oración, estos últimos tiempos van a ser difíciles de sobrellevar. Porque van a requerir de oración, de clamor, de oración, de adoración. Es la verdad. Y hay personas que sé que por mucho oran por los alimentos. Con gran dificultad dicen, Señor, gracias por los alimentos. Amén. Entonces, ¿cuál es la expectativa que se tiene si todavía está así? ¿Qué puede esperar? Entonces, no es tarde para empezar. Como cuando el médico dice, ¿nunca ha hecho ejercicio? Tiene el colesterol elevado, tiene los triglicéridos por las nubes, tiene las arterias tapadas, tiene problemas renales, tiene que hacer ejercicio, le toca empezar. Claro, la persona muy obesa, el médico le va a decir, no, todavía no puede trotar, tiene que empezar a hacer caminatas. Ya después tiene que comer bien, hacer una dieta balanceada. Eso no es fácil. No, la persona que nunca ha hecho ejercicio y empezar a hacerlo no es fácil. Muy difícil. Porque lo primero que le va a pasar es, el cuerpo va a disparar ácido láctico, que va a hacer que su cuerpo le duela. Y la persona va a decir, me duele todo. Me duele todo, no hago más ejercicio. Pero si no hace ejercicio, va a morir. Nuestros ejercicios son espirituales. Oración, adoración, palabra, bautismo de agua del Espíritu. Y ya bautizado en el Espíritu, hay que permanecer en la presencia de Dios. Todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, andar en su presencia. Hacer todas las cosas que tenemos que hacer en su presencia. ¿Por qué es importante esto? Porque va a ser lo único que va a garantizar que usted no peque. Si se sale de su presencia, lo primero que va a hacer es pecar. Por eso hay mucha gente que peca y peca y peca y peca y peca porque o todavía el pecado le gusta, le fascina, o se sale del Espíritu, no está con el Espíritu. Y es algo que usted tiene que aprender. Por eso hay que pedir el bautismo del Espíritu Santo y fuego, hermano. Y entender que todos estos tiempos se han vuelto trascendentales, hermano. Elementales para no perder ya nunca más la perspectiva. Mire, ya pegarse un role por el mundo no es buena idea. Nunca lo fue, pero hoy más que nunca es una pésima idea. Jovencitos, algunos dirán, ay, pero es que la generación anterior muchos se pasearon el mundo. Les digo, bueno, Dios tuvo misericordia de esos que pudieron volver. Pero llegamos ya con casi que de cabeza para el hoyo. Entonces, si usted quiere ponerse a experimentar, le digo, pésima idea, muy mala idea, porque el mundo no tiene nada que ofrecer sino desgracia. Y segundo, se puede perder su alma. Entonces, es el tiempo de despabilarse, hermano. Es el tiempo de renunciar a eso que usted no ha querido soltar. Ya suéltelo. Ya no más. Ya no más. Permita que Dios intervenga en su vida. No iba más para el pecado. Y al que no se ha bautizado en el agua tiene que hacerlo. Y la mayoría que no se ha bautizado en el Espíritu necesitan alcanzar eso. Por eso Dios los ha enviado a las casas. Porque estaban muy flojos espiritualmente. Y es el tiempo de crecer y de recibir lo que Dios tiene para nosotros, que es su poder y su espíritu. Y con Él todo lo podemos hacer. Amén. Eso es lo que quería decirles, mis hermanos, con todo amor y cariño. No haga lo del fariseo, no se autojustifique, no piense que no piense que la ira de Dios
no va a venir. No piense que la paciencia de Dios es ilimitada. Su ira tarda, pero llega. Sus juicios tardan, pero llegan. Y de hecho estamos experimentando en la tierra juicios de Dios. Y mire la gente cómo reacciona en los Estados Unidos. Bravos porque los confinaron, porque están acostumbrados al libertinaje, al dinero, a la fiesta, a la cerveza, al estilo de vida norteamericano que mucha gente anhela, no sé por qué. Yo tal vez en el mundo lo anhelaba, pero en Cristo me parece repulsivo el tal sueño americano. Y como los juicios que el Señor desató sobre Egipto, las cosas con Dios son como un mano a mano, donde siempre va a ganar Dios. Entonces entienda esto que está pasando es obra de Dios. Le conviene reconciliarse con Él y permitir que Dios redireccione su vida. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en esto. Y hermano, de verdad, haga el ejercicio de renunciar a todas estas cosas. Ya deje eso. Lo que usted sabe que no ha dejado, déjelo. Ya no va más eso. Amén. Vamos a orar. Amado Dios de gloria y poder, te damos gracias en esta noche ya, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias por esta oportunidad que nos das, por la palabra que nos diste, Señor, a través de tu siervo Antonio. Señor, necesario escucharla, maravilloso Dios. La carrera está allí, Señor, delante de nuestros ojos. Señor, y las millas que no hemos recorrido y el déficit en el que tal vez al que nos hemos sometido no puede ir más, Señor. Ahora tenemos que acelerar el paso, Señor Santo, para poder alcanzar las metas que ya teníamos que haber adquirido, Señor. Los niveles, superar los procesos que ya debimos haber superado, Señor. Las tendencias que llegado en el carácter. Hay gente, hermano, que yo los conozco, hermano. Hay gente que es muy orgullosa, hermano. Hay gente y es mansa. Uy, pastor, gracias. Necesitaba escuchar esto. Gracias por orar por mí. Sí, estoy fallando. Gracias, pastor, ore por mí. Que Dios me ayude. Y hay otros que son orgullosos. Se ponen bravos cuando uno les habla. No le creen a uno. Creen que uno los detesta o les tiene bronca. De ninguna manera, hermano. Dios les ha hablado. Dios les ha mostrado en que están mal. Es el tiempo de decidir ir hacia el otro lado, hermano. Deje todo este asunto que Dios ya no quiere en su vida. Deje la altivez, deje la soberbia, deje el orgullo. Hermano, deje el rencor. Pídale a Dios que le enseñe a perdonar y decida perdonar. Porque la palabra de Dios dice que el que no perdona, Dios no lo perdona. Entonces hay gente todavía con mucho resentimiento. Hay mucha ira en el corazón, amargura. Con esto no se puede entrar al cielo, hermano. Hay que circuncidar el corazón de todas estas cosas. Y le repito, el que tiene el poder para hacerlo es el Espíritu Santo. Él es el que sana, el que quita todo resentimiento. Él es el que destruye toda amargura. Él es el que lo libera a usted. Rompe las cadenas, lo libera de demonios que usted pueda tener. Cosas que lo sobrepasan. Y sobre todas las cosas, hermano, sobre todas las cosas, permita que Dios sea el rey de su vida. Usted tiene que dejar de ser el rey de su vida. Señor, en el nombre de Jesucristo, para todo aquel, Señor, que ha decidido esto en su corazón, abrir la puerta para que tú entres. Señor, para limpiar la casa, para liberar la casa, para liberar las personas. Hazlo, Señor, maravilloso. Levanta una generación libre, Señor. Libre, entregada, abnegada, Señor.
mansa, humilde. Así como dijo el leproso, Señor, si tú quieres, límpiame. Si tú quieres, límpiame, estoy aquí para que me limpies. Y tú dijiste, quiero, sé limpio. Pero toca tener la actitud del leproso, Señor. Primero reconocer que se tiene lepra. Hermano, la lepra es el pecado. Hay una lepra espiritual que se llama el pecado y la consecuencia del pecado. Reconozca su pecado, hermano. Y pídale al Señor que lo limpie y lo transforme. Y hágalo hasta que usted vea el resultado. Hasta que usted lo vea. Pida que venga el Espíritu Santo sobre su vida hasta que suceda. Señor de la gloria, Espíritu de Dios, toca las vidas en esta hora, Señor. A todo aquel que ha insistido, que ha sido perseverante, Señor. Tócalo con tu poder. Allí, tócalo. Toca su vida. De la cabeza a los pies. Tócalo con tu poder, Señor. Métete en el fondo de su alma, Señor maravilloso. Cierra toda fisura. Sana toda fractura allí en el nombre de Jesús. Llena con tu unción esa alma, Señor. Enciende un fuego en cada corazón que así lo ha querido, que así lo ha solicitado, que ha dejado de lado las otras peticiones para pedir lo más importante, el Espíritu de Dios en unción y fuego. Otórgale esto a la persona que lo ha hecho con insistencia, con perseverancia. Y convence al que no lo ha hecho de que lo empiece a hacer, Señor. Porque, Espíritu Santo de Dios, tú eres el ataviador, el que nos pone los vestidos requeridos para el día en que nos encontremos con el Señor. Toca a las personas, Señor. El que no ore, que comience a orar, Señor. El que no adora, que comience a adorar. El que se ha hecho el de la vista gorda con el pecado, que hoy renuncia a él. Hoy, esta noche, empiece a decirle no al pecado. Señor, toca los corazones en esta hora. Despójalos de iras, de contiendas, despójalos de religiosidad, despójalos de lascivias, de lujurias, de adulterio, de fornicaciones. Despójalos, Señor, de envidia, Señor. Despójalos de borracheras, de pernicia, Señor. Despójalos de inmundicia, de perversión. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo, Señor, de incredulidad. Despójalos de todas estas cosas, Señor. Libera al pueblo tuyo, Señor Santo, te lo pedimos. Destruye todo lo que no es tuyo, Señor maravilloso. Toda contaminación por las falsas doctrinas. Toda contaminación por una unción falsa. Toda contaminación por aguas amargas que han venido a su vida creyendo que son aguas salutíferas. Limpia al pueblo, Señor. Sana sus mentes. Señor, sana el área psicológica, emocional, física de las personas, Señor, ahora mismo en el nombre de Jesús de Nazaret. Espíritu Santo de Dios, te pedimos que te muevas en los corazones, en las casas, en las familias. Ministra a mis hermanos, Señor. Ahora mismo te lo pedimos en el nombre de Jesús, ahora mismo allá en cada casa. Señor, nosotros no tenemos la capacidad humana de llegar allá, porque nosotros somos simplemente instrumentos. No salvamos a nadie, Señor, pero tú tienes el poder, Señor. Tócalos allí. En el nombre de Jesucristo, toca a sus familias. Todo aquel que está confundido, tócalo. Todo aquel que está desesperanzado, tócalo. Todo aquel que ha incurrido en error, tócalo. Tócalo con tu poder, Señor. Ayúdalos a despojarse de la obra maligna. Transforma sus vidas y corazones, Señor. Y hazlos nuevas criaturas, Señor, para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Que se rompan las cadenas, que se pudran los yugos. Señor, y un río de poder, allí en ese río de poder, bautízalos en el Espíritu Santo y fuego, Señor, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, en el nombre de Jesucristo. Reciba todo aquel que lo cree, reciba el poder del Espíritu Santo de Dios sobre sus vidas. En el nombre de Jesús. Señor, te damos gracias por este tiempo, te alabamos, te glorificamos y te exaltamos, Señor. Atamos toda retaliación y venganza, toda furia de las tinieblas la atamos en el nombre de Jesús y la echamos al abismo por el poder que hay en ti. Trae paz, Señor, sobrenatural y abundante y sobreabundante a las vidas. La posibilidad de aferrarnos al gozo de la salvación. Y pedimos que tú, Señor amado, acampes alrededor nuestro, Señor. Que el reino de los cielos se movilice conspirando a nuestro favor, Señor. En el nombre de Jesucristo.
Señor, llénanos de tu presencia, de tu poder, Señor, en nombre de Jesucristo. Señor, te bendecimos y te alabamos en esta hora, Señor. Te bendecimos, Señor maravilloso, las personas, sana los cuerpos, Señor. Toda enfermedad ahora es destruida en el nombre de Jesús. Toda enfermedad queda clavada en la cruz del Calvario. Y todo espíritu de enfermedad lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo en el nombre de Jesús. Señor maravilloso, oramos por toda ofrenda que mis hermanos han dado, con liberalidad y generosidad. Pedimos, Señor, que sea esto recompensado, Señor, y sea esto bonificado de parte tuya, Señor. También bendecimos los diezmos, Señor, que todos los hermanos que han traído, reconociéndote a ti, Señor maravilloso, como el sumo sacerdote, se cumpla entonces lo que está escrito, Señor, que abra las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, y reprende tú el devorador de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Bendecimos, Señor, las cosechas, los ganados, bendecimos las despensas, las mesas, los graneros, los lagares, los lugares de reserva, en el nombre de Jesús. Que no haya justo desamparado ni hijo de justo que mendigue pan, por el poder que hay en ti, Señor. Atamos todo caballero de la noche y de Morfeo y lo echamos al abismo. Todo espíritu de ansiedad, de depresión, lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oramos como lo hizo Jabes, que nos bendigas, que ensanche nuestro territorio, Señor, que tu mano esté con nosotros y nos libres de todo mal para que no nos dañe. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, bueno, hermanos, entonces para el domingo consíganse un pancito normal en cada casa. No sé si tengan uvas de las isabelinas, las moraditas, para que saquen de allí el juguito de la uva con un exprimidor o licuado, como les quede mejor, para que en cada casa tengan el fruto de la uva y el pan, porque vamos a celebrar cena este domingo, amén. De pronto a algunos les tocará pedirlo a domicilio, o a otros podrán salir a comprarlo, pero tengan allí listos sus juguitos de la uva, el pan y sus copitas, porque vamos a celebrar la cena del Señor el domingo, amén, para tener una fiesta con el Señor el domingo. Los esperamos a las 10 de la mañana, hermanos, todos ojalá cumplidos, puntuales, para meternos un tiempo más con el Señor. Estén orando, intercediendo, estén en paz con el Señor en sus casas y aplicando toda palabra que Dios les ha hablado y poniéndola por obra, amén. Los amamos y les bendecimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hasta luego, hermanos.